Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital. Por una educación como derecho y bien común. Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de las ondas sonoras. Los saludamos hoy 23 de octubre con todos los ánimos posibles. Edgar, ¿qué tenemos para hoy? Bien, hoy tenemos la acostumbrada cápsula de la profesora Olga sobre la reforma universitaria y en esta ocasión va a hablar sobre los centros de investigación. En segundo lugar, las noticias de la universidad, por supuesto, lo que tiene que ver con las asambleas, el Estatuto General y la corrupción en la universidad. A nivel nacional, pues el metro chino bogotano, la caída del plan de financiamiento, el reporte del movimiento indígena en el Ecuador, la movilización en Chile y por último tenemos las frases de la semana. Pues arranquemos con nuestra pieza musical con Fidel de Raúl Torres, exactamente Cabalgando con Fidel. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Y continuamos con el análisis de la reforma. En este caso, en el programa anterior estuvimos hablando sobre los centros. Hoy la cápsula que nos envía la profesora Olga continúa ahondando en este tema. Vamos a oírla. Buenos días. Bien, hemos estado anteriormente hablando de la estructura académica, escuelas, facultades, institutos y centros. Nos falta detallar un poquito sobre los centros, que es en lo que quiero hablar hoy. Bueno, ahí uno observa otra vez que en la contrarreforma va la palabra innovación insistentemente, pero cambian unas cositas. Por ejemplo, que ya no se rinde cuentas al claustro de escuela, sino que el director del centro rendirá cuentas al consejo de centro. Entonces le quita esa articulación con la escuela y se autorregula allí interiormente. Los requisitos para la creación de centros, en la reforma se propone un concepto previo del consejo académico y del claustro general de profesores. Bueno, quita el requisito del concepto previo del claustro general de profesores y lo cambia simplemente por una frase que dice los profesores participarán. Entonces no se sabe cómo participarán, ni quién reglamenta esa participación, ni qué incidencia tiene. Bueno, en el Consejo de Centro elimina la participación de decanos y del vicerrector de saberes
y a cambio pone la representación de un egresado, ¿sí? Pero ese egresado además deberá estar desarrollando actividades en el campo estratégico del centro, según la contrarreforma. No sé, a mí me surgen dudas y suspicacias sobre el porcentaje de egresados que podrían participar para ser candidatos a ese consejo, ¿no? Estaría como muy sesgado, no sé. Bueno, quita algunas funciones, le quita unas funciones y coloca 2 funciones más en el Consejo de Centro que son muy curiosas porque son para enfatizar que son los ordenadores del gasto. Y también pone otra función que es muy curiosa y es que le dará permiso de ausencia hasta por 3 días a los docentes adscritos al centro. Y uno se pregunta, bueno, si los docentes están adscritos a las escuelas, ¿por qué un director de centro sería el que le daría permiso? Tendría que ser en la escuela, que es donde está adscrito el profesor. Bueno, y también unifica el periodo de gobierno del director de centro a 4 años con el del rector. Y en la reforma estaba a 3 años esas direcciones, precisamente para darle independencia política a los centros. Bien, la profesora nos pone ahí 4 perlas sobre el tapete. Arranquemos con la última perla. El problema que hoy tiene el IDEXUD, que no sería un instituto, sino que a la luz del estatuto sería un centro, porque su función es la de desarrollar proyección social. ¿Cuál ha sido el problema del IDEXUD? Aparte del proceso de privatización que se le ha hecho. El cómo controlar los dineros que ingresan al centro o cómo hacer que ese dinero que se hace a través de unos contratos y unos convenios es realmente censado, es realmente capturado por el presupuesto de la Universidad Distrital. En el Acuerdo 04 del 2013, el Consejo Superior lo que estableció, invitando a que quien manejara el centro se llenara de dinero, fue que lo que ingresaba a la universidad era apenas entre el 10 y el 15%, regularmente el 12% de los contratos. Ese dinero entraba a una cuenta que es el fondo de extensión, un fondo de beneficio, y todo el dinero restante entraba a otras cuentas que eran las que se abrían entre la entidad con la que se hacía el convenio y la Universidad Distrital, pero de esas cuentas la Universidad Distrital no tiene censo. El único censo que se hace es sobre el 12%. En el artículo 130 de la gestión presupuestal de los centros se establece claramente que los fondos del centro van a estar reglados de la siguiente manera. Se supone que existe un estatuto financiero y presupuestal que debe regular qué ocurre con los dineros de los institutos, de los centros, de las facultades y cómo ingresa el dinero de la nación y del distrito y cómo ingresa el dinero vía matrículas o cómo ingresa el dinero que se hace a través de convenios, que de alguna manera es una figura privada dentro del funcionamiento de la universidad, pero ingresa a las cuentas de la universidad. Entonces aquí se debe aplicar lo que diga el estatuto presupuestal, el estatuto financiero. En ese orden de ideas, entonces, está conformado por lo que ingrese la universidad a esa cuenta que va a manejar el centro que específicamente se creó. Lo que genera el centro, que no son solamente el 12% de beneficio institucional, sino que seguramente habrán otros ingresos y adicionalmente se debe censar el convenio que se haga. Así no le genere más ingresos a la universidad, pero ese dinero debe estar metido allí, que es la gran, digamos, que fue el gran motivo por el cual se estableció el Estatuto 04 de ese año, el Acuerdo 04 de ese año de 2013, y a través del cual posteriormente se dio la tarjeta y se le dieron plenos poderes para que el jefe, el director del IDEXUD, hiciera todo lo que quisiese. Hay que recordar que en estos días se creó un nuevo instituto, el Instituto IEEE, o Instituto de Innovación, de Ingeniería de Innovación, la IEEE, la IEEE, pues. En ese orden de ideas, ese instituto quedó exactamente igual que el 04, es decir, que solamente se reconoce para ingresos de la universidad dentro del presupuesto el beneficio institucional y todo lo demás se maneja por fuera, lo que originaría exactamente los mismos problemas que ya originó el IDEXUD.
En ese orden de ideas, aquí, en el artículo 130 de la propuesta, queda plenamente identificado cómo se controlarían esos presupuestos. Hay 7 ítems, 7 literales, que especifican cómo ingresarían los recursos, cómo se censarían los recursos y las ganancias que se generen, cómo entran al presupuesto sin que ocurra el problema que formulan algunos compañeros de la Universidad Nacional y Planeación en este momento en términos de que se infla el presupuesto, que fue lo que pretendió teóricamente resolver el Acuerdo 04. ¿Qué ocurre en la propuesta que lanza la Administración? En la propuesta que lanza la Administración recoge exactamente lo que se propone en el proyecto del 2017 en el Estatuto General, pero deja claro un párrafo que dice así: los que sean transferidos, o sea, los presupuestos que sean transferidos desde el presupuesto de los centros a la universidad, así como los que se transfieren el centro en retorno presupuestal central de la universidad, estos recursos estarán orientados al desarrollo de actividades de investigación, creación e innovación, y su ejecución será supervisada por el Consejo de Centro. Es decir, esa será una de las funciones del centro. En la propuesta nuestra, en donde están las funciones, efectivamente se establece esa como una de las funciones, es decir, el hacer el control. Aquí lo sacaron de las funciones y lo mandaron al artículo 125, que es el que reemplaza el 130, y dejaron las demás funciones. Uno lo ve de primerazo y dice, eso está exactamente igual. Sin embargo, el hecho de que lo hayan sacado de las funciones y lo hayan mandado a este artículo ya le crea cierta diferencia. Hay que dejarlo de pronto, aceptar que quede aquí, pero también que en donde se habla de funciones del centro quede especificado que habrá no un comité de centro, sino que estará el Consejo de Centro, que es la gran diferencia entre una y otra propuesta. Un comité es un órgano asesor, mientras que un consejo es un órgano que toma decisiones, y ese órgano que toma decisiones está controlado fundamentalmente por la escuela, y la escuela está controlada por el claustro de profesores. Es allí donde está la esencia de nuestro proyecto. Que el claustro de profesores defina qué se hace, se especifica cuál es el campo de contexto, y sobre el campo de contexto se crea una proyección, una línea de proyección social que va a denominarse centro, en esa línea de pensamiento, en esa línea de orientación, en esa línea estratégica que enlaza con la ciudad-región y empieza a resolver problemas de la ciudad-región. En el otro proyecto, en el de la administración, se crea es un comité, y un comité no es otra cosa que un órgano asesor, y desaparece la figura del claustro de escuela y se crea la figura de claustro de profesores genérica. Como la escuela pertenece a una facultad, entonces la facultad es la que tendría control sobre ese centro, perdiendo de vista la universalidad de la escuela. No sé qué más tengamos que decir, profe. Yo sacaría varias conclusiones. La experiencia del IDESUT ha evidenciado que la concepción de esta administración de la universidad sobre la investigación y su proyección social se volvió un negocio, y un negocio privado. Y todo lo que tratan de hacer es para mantener esa estructura corrupta, una burocracia corrupta que solamente ve lucro en la investigación universitaria. Muy al contrario, es el papel que debe jugar la investigación en el país. En el proyecto educativo nacional, la universidad es aquella instancia en la que el país se piensa para mejorarse. Se reta a las mejores inteligencias, a los más cualificados por sus méritos académicos, a que produzcan el conocimiento que necesita la sociedad para mejorar su calidad de vida. Y en la cápsula la profesora Olga lo retrata perfecto. En esta línea de la que acabo de mencionar va la reforma constituyente. Los centros de investigación articulan una universidad alrededor de la investigación, no de la burocracia, no de la administración. Articulan las escuelas, los claustros, los institutos. Mientras que la contrarreforma trata de quitarle estos elementos de investigación y de proyección social del deber de la universidad, y para mantener la burocracia que ha existido en la universidad. Más retardatario no puede ser, más corrupto no puede ser, y está violando la esencia misma de la universidad, que es la investigación. Bien, yo tendría que hacer una aclaración.
dirección de centro sí va a haber, consejo de centro sí va a haber. Lo que ocurre es que cuando hablan del problema presupuestal, allá en el artículo 125 de la propuesta de la administración, el consejo de administración no va a manejar el presupuesto, sino que ponen a un comité a que lo haga. En el acuerdo 04 del 2013 había un comité que tenía que estar pendiente de lo que ocurriera con este dinero, y ese comité estaba funcionando en cabeza del rector de la universidad, por lo cual se le cuestiona, así muchas personalidades salgan en su defensa, se le cuestiona el hecho de que permitió por 12 meses en su administración que eso funcionara como venía funcionando, con las mismas violaciones que hicieron los rectores anteriores, es decir, no hacer un censo. Es decir, la universidad nunca tuvo un censo en cabeza del rector, en cabeza de los 2 vicerrectores, o sea que aquí tenemos que hablar de los vicerrectores de los momentos, y en cabeza de planeación. Ellos tenían que estar censando qué estaba ocurriendo con el dinero del beneficio institucional y con el dinero que entraba a las cuentas de los convenios 1 a 1. Como no se ejecutó esa función, como ese comité no funcionó, pues se dan los hechos que hoy están en boga y que se están denunciando y que seguramente van a seguir ocurriendo con el IEEE, y seguirá ocurriendo con todos los institutos que se creen. La única forma de salvar esto es realmente que se creen, por un lado, las veedurías de los estudiantes y por otra vía que se aplique un estatuto financiero y que se aplique un estatuto como el que se está proponiendo, que asegure que en todo momento todos y los miembros de la comunidad universitaria tenemos una visión, una visibilidad, una trazabilidad de todos los convenios y contratos de la universidad. De otro lado, la profesora muy claramente explicita cómo es que queda conformado ese consejo, cuáles son las diferencias sustanciales entre uno y otro, cómo al cambiar los nombres de las vicerrectorías y sus funciones, el vicerrector de contextos, que es el que nosotros proponemos, maneje el asunto de proyección social y de investigación, es reemplazado por el vicerrector de extensión, simplemente. Y al ser reemplazado solamente por el vicerrector de extensión y proyección social, se pierde de vista el otro problema, cómo se enlaza la formación y la investigación para dar origen realmente a la proyección social. Eso solamente se da a través de los campos de contexto, y los campos de contexto emergen de la proyección de las escuelas, que son orientadas por las vicerrectorías desde el punto de vista de la investigación, por la de investigación y creación, y desde el punto de vista de proyección social, por la de proyección social. En ese orden de ideas, al perder esa pista y convertirlos en simples niveles jerárquicos, pues esos campos muy difícilmente se van a desarrollar, y lo que se va a originar es que sean grupos de profesores, como está ocurriendo hoy, con muy buena motivación, con mucho interés, trabajen por sacar una proyección social en el área en que estén interesados. Pero no será una proyección de universidad, sino una proyección individualizada, como ocurre exactamente hoy, con el agravante de que se seguirá trabajando porque mi bolsillo sea el que salga beneficiado y no la proyección académica de la universidad. Bueno, pues por ahora dejamos así y seguimos con Cabalgando con Fidel. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. Bueno, Jaire, yo creo que no dejemos todavía ahí. Perfecto. Vamos a mirar un poco más allá del tema de la extensión, la proyección social de la universidad, y lo quisiera mirar desde una arista que pareciera
no relacionada, pero a juicio de lo que fue el trabajo en la Asamblea Constituyente Universitaria y todo el desarrollo, pues tiene mucha relación. Esto tiene que ver, uno, la universidad necesita definir realmente su postura, su posición, su papel en cuanto a la extensión y la proyección social de la universidad. Por tanto, necesita desarrollar una política real en este tema, que integre los desarrollos en investigación, los desarrollos en la docencia, a esa proyección que quiere dar la universidad, pero además que sea un esquema dialógico con este entorno, porque es que hoy en día ya la universidad dejó de ser ese centro del saber único que se creía en algunos tiempos que era la única institución, instancia de producción de conocimiento. No, el conocimiento se produce en todos los ámbitos y ahí es donde viene la relación que quiero hacer. La importancia de la participación de la comunidad universitaria se ha venido desarrollando, e incluso en este mismo programa lo hemos venido desarrollando alrededor de lo que tiene que ver con las instancias de participación interna. Yo quiero ahora referirme a la importancia de tener muy claro esa participación de la universidad en escenarios y contextos externos. Nosotros necesitamos trabajar dialógicamente con las comunidades, ser permeables a esos conocimientos que tienen estas comunidades para nosotros también poder acrecentar nuestras prácticas, nuestras formas de concebir la investigación y la creación y en efecto la extensión y la proyección social. Necesitamos dejarnos permear por esas dinámicas sociales, culturales, económicas, de tal suerte que logremos tomar un rol allí importante en la sociedad y logremos desarrollarnos más como universidad. En esa medida, la participación universitaria cobra un gran sentido en lo que tiene que ver con la extensión y la proyección social. Requerimos de ese desarrollo de la noción de los campos en la que la universidad incide, que la política sea consistente para que nuestra participación como comunidad también tenga un sentido, una orientación, pero también se vuelva sistemática, no se vuelvan simplemente iniciativas particulares que de muy buena voluntad hacen muchos profesores y estudiantes, pero que institucionalmente no merecen un reconocimiento y mucho menos un apoyo institucional. Entonces vemos frecuentemente grupos de estudiantes, grupos de trabajo, grupos de profesores, estudiantes que tratan de trabajar en escenarios externos, pero institucionalmente no hemos generado ningún tipo de mecanismo de apoyo, ningún tipo de mecanismo de promoción de esa actividad y mucho menos esquemas de incentivos e incluso relación de lo curricular y lo extracurricular con ese tipo de prácticas. Tenemos total ruptura entre lo curricular y extracurricular con todo lo que tiene que ver con la participación de la comunidad en escenarios externos. Por tanto, no solo necesitamos desarrollar esa noción de campo estratégico, sino que necesitamos dotarla de instrumentos que potencien y favorezcan la participación de nuestra comunidad en esos escenarios. Es así que el tema del Consejo de Participación no es menor. Cuando la Asamblea Constituyente Universitaria planteaba que necesitamos disponer de un Consejo de Participación independiente de un órgano electoral, meramente como lo está haciendo actualmente este Consejo de Participación, es por ello, porque reconocemos que la participación, si bien tiene un componente interno importante, tiene un componente externo que necesitamos dinamizar. Lo que terminamos diciendo finalmente es a la institución como institución a la que le corresponde fijar cuáles son los grandes lineamientos con base en los campos estratégicos y no un problema estrictamente personal de unos profesores que estén interesados en impulsar una u otra línea, sino que conjugan los dos sentires porque la universidad tiene unas políticas definidas, que es lo que hoy no tenemos. Y más allá de eso, no es un problema de negocio, no es un problema de política y de diálogo con los sectores externos para que nosotros realmente logremos permear y tener puertas abiertas. Podríamos seguir discutiendo y lo requerimos, pero la comunidad sí lo puede hacer, máxime ahora que ha estado entrando en estado de alerta, porque por ahora el tiempo nos agobia y debemos entrar a explicar qué ha estado ocurriendo con la universidad en estos días. Bien, entonces tenemos aquí unas pequeñas entrevistas que hemos realizado a lo largo de esta semana, a lo largo de las asambleas, y empezamos con una entrevista que se hizo al terminar la asamblea de la Facultad Tecnológica del día lunes hacia las 11 de la mañana. Los estudiantes de la Facultad Tecnológica y les estamos preguntando qué se acaba de definir en la asamblea que acaba de terminar.
La asamblea se define en consenso de irnos a paro una semana. El paro estará dividido por días. 2 proyectos curriculares toman cada día. Mañana lo toma la coordinadora estudiantil. El miércoles va a sistemas y mecánica. El jueves civiles. Y el viernes eléctrica y electrónica. Bueno, lo que se definió en la asamblea fue hacer un cese de actividades de una semana, pues empezando desde hoy hasta el viernes, y en el lapso de esa semana generar actividades recreativas y pedagógicas, pues para tener claridades más, valga la redundancia, claras en caso de un paro indefinido. Bien, vamos a oír 2 audios más. El primero de ellos tiene que ver con el pliego que los estudiantes trabajaron el 21 de octubre en su asamblea general, y el siguiente tiene que ver con las definiciones que los estudiantes interpretaron de esa asamblea como estudiantes regulares, el estudiante que llega a la asamblea, se asoma y sale. Vamos a oír esos 2 videos. A los entes competentes a exigir la renuncia de los implicados de los administrativos Camilo Bustos, a la Secretaría General Ricardo García, renuncia a la rectoría y que se suspenda, Carlos Fajardo, que se suspenda la representación en el Consejo Superior Universitario. Esa fue la primera exigencia. Segunda exigencia: convocatoria e instalación de la Asamblea Universitaria y espacios de participación del Estatuto Constituyente de 2017 para el periodo 2019-3. Tercero, acuerdo de garantías de no represalias en procesos en contra de los estudiantes participantes en manifestaciones y tomas. Cuarto, que se oriente por medio de actos administrativos los acuerdos llegados en las diferentes comisiones de la mesa. Quinto, gobierno universitario transicional donde viabilice la reforma en que se rechaza la participación de miembros de los círculos de poder corruptos tradicionales. Estamos buscando por aquí a un estudiante para que nos cuente qué pasó en la asamblea. ¿Cuáles son las conclusiones de la asamblea, por favor? Entonces se habló ayer en la asamblea general que hay banderas de lucha que toca pues cuidar con un paro. Entonces el paro se hace porque no se dan las respuestas de parte del Consejo Superior que necesitamos para el día viernes. Entonces se les dan 8 días más, eso es dilatar porque la respuesta era para el viernes. Entonces si la respuesta no se da para el día lunes, entonces nos vamos a un paro indefinido. El paro indefinido trata de cuadrar una asamblea universitaria en donde podamos solidificar un paro con comités o de parte de cada facultad por individual. Entonces lo que trata de hacer cada facultad es arrojar más propuestas que nos ayuden a fortalecer al estudiantado y que nos podemos ver como un músculo grande para poder lidiar con un paro que se espera sea corto. Y mientras tanto, esta semana, ¿qué se trabajaría? Esta semana lo que vamos a hacer son espacios en donde vamos a culturizar a la gente, donde le vamos a contar qué es lo que está pasando a los estudiantes. Se van a generar espacios en donde va a haber diálogo, espacios de cultura y espacios de campamento, en donde en cada uno de esos espacios se va a tratar de construir una solución firme a todos los problemas que hay, con opiniones ya de la gente como tal, porque es gente que no logra ir a los espacios y no conoce tan bien la información. ¿Hay alguna otra bandera que se levante aparte de la asamblea universitaria? Está la asamblea universitaria, está el desmonte del SMAT, que esa gente no tiene contención, nos están matando. El tema de los presupuestos, de que nos paguen completo, porque los presupuestos que dijeron que iban a dar los dieron a medias, algunas universidades sí, algunas universidades no. También está... Eso tiene que ver con la mesa de diálogo nacional. Eso sí tiene que ver con las propuestas nacionales, digamos, hay unas peticiones que son locales de la universidad, que está el caso de la asamblea universitaria, y hay un tema que ya es más internacional o más nacional, que es de las reformas que quiere implantar el Estado para pagarle menos a la gente que tiene menos de 25 años, o para, digamos, poner a la universidad pública a pagar las cuentas del Estado. O sea, nosotros guerreamos la batalla, pero no, esa deuda no es nuestra, entonces pues se hace claridad al Estado de que no y no y no. Entonces, ¿y frente a la reforma se dijo algo? ¿A la reforma universitaria? Sí, la reforma, el Estatuto General.
no sé si hay una reforma que es del 2000, hay una reforma que es del 2017, en donde se dice que a la asamblea universitaria se le va a dar cierto poder frente al Consejo Superior Universitario. Entonces, digamos, eso es lo que se quiere implantar, pues a raíz de los robos que se han generado. Entonces, pues la asamblea es el músculo de control de parte del estudiantado que va a regular esas entidades, o que va a decir que el manejo que se le va a dar a las elecciones o a los cargos que se generan, digamos, el rector, las dependencias administrativas y las dependencias de control. Bien, eso es lo que nuestros estudiantes han interpretado, eso es lo que han trabajado. ¿Qué tenemos que decir al respecto? El lunes en la tarde, el lunes 21 en la 40, se hizo la Asamblea General, y la Asamblea, en términos generales, expresó su indignación frente a lo que está haciendo la administración. Definió que esta semana es una semana de indignación, mientras el lunes se sabe a las 6 de la mañana si el Consejo Superior ha autorizado la asamblea universitaria y el presupuesto para las salidas de campo. Eso porque tenemos la sensación de que nos están tomando del pelo. Ya se había acordado en la mesa de diálogo y negociación la creación de la asamblea, ya estaba el proyecto de acuerdo y le han dado largas, le han colocado todas las trabas. Y por supuesto, como siempre, nos responsabilizan a estudiantes y profesores de esta situación y nos amenazan con la supuesta suspensión o cancelación del semestre. No, la culpa de la situación de la universidad es de los corruptos, de la burocracia corrupta que se ha lucrado de empobrecer la universidad, de quitarle las posibilidades académicas que debería tener. Entonces, en esta semana de indignación, aprovechemos para leer el Estatuto Constituyente, lo que está en juego en la universidad, el proyecto de universidad que la misma universidad durante tanto tiempo ha construido, y le hago propaganda a nuestra página donde se encuentran los documentos. No se les olvide xurl.es/Univertopías. En la sección de documentos aparecen todos los documentos en los que hacemos referencia en nuestras emisiones. Hay una cosa que llama la atención. Yo me puse a estudiar pues los proyectos de acuerdo, a revisarlos, y me sorprendió encontrar que desde 1988 fue expedido el acuerdo que establecía unos auxilios para las salidas de campo o prácticas académicas. Es decir, eso muestra un poco con qué frecuencia pensamos en los temas académicos en la universidad, ¿no? Hace 30 años estaba ese acuerdo, y pues claramente necesita una revisión, porque incluso el mismo concepto de prácticas académicas, salidas de campo, pues puede ir evolucionando a través del tiempo. Entonces, pues es reconocer que la necesidad de que hagamos las revisiones de esas normativas, pero pues 30 añitos pasaron. Es decir, esa normativa no está sobre la base de la Ley 30, sino sobre la base del anterior estatuto, que era un decreto, el decreto 080 del 80. Debe ser por ahí. El pues decreto ya con 080 la modificación que le hacen ahorita, pues queda actualizada al marco de las funciones del Consejo Superior y esas cosas, y lo actualizan a la Ley 30, pero uno no sabe si sería bueno más bien haber expedido uno mucho más consistente con nuestra dinámica actual. Porque recuerdo yo el año anterior se estuvo haciendo una discusión sobre lo que se considera práctica académica, salida de campo, y en eso realmente, al menos en la facultad a la que yo estoy adscrita, que es la Facultad de Ingeniería, la reflexión fue meramente de cómo calcular los días que se iban a estar fuera, cómo calcular los buses, cómo planear los buses que iban a salir, pero del fondo académico que puede contener estos dos conceptos, estas dos nociones en lo curricular, pues poco se discutió. María Eugenia, si nos tomáramos en serio para qué es la universidad y qué papel juega la administración en una universidad, deberíamos priorizar lo académico sobre lo administrativo. Lo administrativo existe es para apoyar lo académico. Aquí Sí. pareciera que es al revés. Pues si uno se pone a estudiar, alguna vez también uno cuando está desocupado se pone a hacer cosas inoficiosas, ¿no? Entonces me puse a mirar cuántas veces se ha modificado el Estatuto General de la Universidad para temas varios, ¿no? Y lo más sorprendente es que
lo que más se ha modificado es el proceso de designación de rector. Y casi que puede decir uno, cada vez que se avecina un proceso hay una modificación del Estatuto General. Es decir, si se contaran ese número de acuerdos, pienso yo que un porcentaje muy alto del tiempo del Consejo Superior Universitario se dedica a pensar cómo elegir rector y no les ha ido muy bien. En la elección pues no hemos tenido como unas experiencias exitosas, toca que revisen sus metodologías, ¿no? Y la prioridad no es la academia ni la investigación. Bien, entonces, en resumen, aparte de todas las reformas que han hecho del Estatuto General en lo que tiene que ver de elección de rector, frente a lo académico las reformas son minúsculas. Creación de programas. Son esas. Los estudiantes entonces formulan en su asamblea que toda esta semana estamos en la semana de la indignación y que se harán trabajos para interpretar la problemática durante toda la semana y se espera hasta el lunes a las 6 de la mañana para que el Consejo Superior haya tomado definiciones frente a lo que los estudiantes plantean, que está en el Estatuto General, en la Asamblea Universitaria, en lo que tiene que ver con las salidas técnicas, las salidas de campo, cómo quedó finalmente ese acuerdo y con base en eso ver cómo se continúa en la semana siguiente. Bien, pero la Asamblea Constituyente no se ha quedado quieta. Espérate, porque a mí la indignación, yo no sé si yo esperaría que, sí, una semana para meditar y profundizar en el tema que nos indigna, pero es que es muy grande esta indignación, ¿no? Entonces, ojalá el aliento nos dé para que sigamos construyendo en marcos diferentes o en normalidad académica, en lo que corresponda, pero que sigamos construyendo porque es que la indignación es grande. Que la indignación se convierta en construcción de universidad. Eso es lo que necesitamos, catalizarla hacia la construcción. Bien, y en ese ámbito, entonces, la Asamblea Constituyente Universitaria ha convocado a fortalecerse. Y en ese orden de ideas, la Secretaría Técnica ha estado enviando a todas las direcciones de la universidad, a las organizaciones estudiantiles, a las organizaciones sindicales de profesores y de trabajadores, un texto que dice más o menos así: reciban un cordial saludo, ustedes como representantes o como activos seres vivos de la universidad, les invitamos a participar y a fortalecer la Asamblea Universitaria. Se da un texto sobre cómo se creó la Asamblea, cuál es su resolución de creación, la resolución 018 de 2014, y se invita a que por algún mecanismo democrático en Asamblea General se renueve a quienes ya han salido de la universidad y no pueden continuar en la Asamblea Universitaria. Esto va dirigido para estudiantes, asociaciones estudiantiles, para profesores, asociaciones docentes y sindicales, para trabajadores y también para todos los órganos de dirección de la universidad, consejos de facultad, consejos de programa, consejo académico, consejo superior. Los interesados en participar en la construcción de universidad, enviar sus datos a secretariatecnicareforma@udistrital.edu.co. Sí, yo creo que todos los que hacemos parte de esta comunidad estamos interesados en construir. Yo quisiera recordarle a la comunidad, a toda la comunidad que nos puede estar escuchando, de la comunidad de nuestra universidad distrital, que es que la tarea de la Asamblea Constituyente no está terminada. Está vigente la misma resolución 018 de 2000, ya se me olvidó el año, 16. fue 2014, de 2014, fruto de ese momento de movilización estudiantil principalmente, acompañada también, en ese momento fue un movimiento más triestamental. Pues sale esa hoja de ruta metodológica y le dejó unas tareas muy claras. La construcción del Estatuto General, que en este momento esperamos que se retome el tan mencionado numeral 3B de la Mesa de Negociación 2016, para que continúe el trámite de aprobación del documento 2017. Pero tenemos pendiente la construcción de todos los estatutos derivados. El llamado es a cumplir con la tarea que se nos encomendó con esa resolución y en el marco de la más amplia participación. Por eso la convocatoria es abierta a todos aquellos que le quieran dedicar una buena parte de su tiempo a seguir construyendo universidad. Sí, tiene que quedar claro que vamos un poquito por encima, no, por debajo de la mitad de la tarea. La tarea era entregar el Estatuto General y enseguida empezar a trabajar en los estatutos derivados. Son ya nueve estatutos derivados. Entregamos el Estatuto General y sobre ese se tienen que construir los estatutos derivados
el Consejo Superior estaba obligado a expedir ese estatuto general para poder continuar con el proceso, pero definitivamente tenemos que continuar con el proceso, independientemente de la voluntad sorda del Consejo Superior. Y a propósito, ese es el tercer tema que tenemos el día de hoy. ¿Cómo anda lo de la corrupción? Y entonces hoy no le vamos a hacer... encargos lujosos. Hoy no vamos a hacer mención a los convenios, a los contratos, sino que en vía de interpretar que el problema de la corrupción está en toda la vida universitaria, le vamos a mostrar a la comunidad qué entiende el Consejo Superior por eso, esos problemas que tenemos hoy, a los que no le da solución, y queremos, en mérito de la democracia, presentar el comunicado completo que emitió el Consejo Superior Universitario para que la comunidad entienda qué es lo que está entendiendo el Consejo Superior de lo que hoy está pasando en la universidad. Entonces, emitimos el comunicado de la administración. En la ordinaria de hoy, 18 de octubre, se incluyó la propuesta hecha por la mesa de diálogo el pasado 11 de octubre, que tiene un texto que se ha venido trabajando en la mesa, que fue convocada desde enero de comienzos de este año. En tan solo una semana se logró traer ese documento aquí al Consejo Superior, fue leído en su totalidad y los miembros del Consejo Superior presentes, hoy en la sesión de hoy solo faltó el delegado de la presidencia, los otros 8 miembros del Consejo estuvimos presentes y la totalidad de los presentes estuvimos de acuerdo en que el texto refleja un avance muy importante de la comunidad y una propuesta muy realista sobre la cual se puede avanzar en su análisis. Teniendo en cuenta que es un cambio importante, se le dará prioridad para que sea analizado en la semana que comienza el lunes 21 de octubre, para que se logren los avales técnicos tanto de la Oficina de Planeación como de la Oficina Jurídica. Una vez esos avales se surtan, esperamos en la siguiente semana, serán convocadas la Comisión Primera y la Comisión Tercera para que analicen el texto, y una vez tengan un texto se incluirá en las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Superior para seguir avanzando. Los miembros del Consejo Superior de la Universidad respetamos los procedimientos y los estatutos vigentes para adoptar cualquier cambio, especialmente uno tan importante como este, y le daremos estricto cumplimiento. Adicionalmente, se evaluó la posibilidad de modificar los auxilios que reciben las personas que hacen prácticas académicas, y para el efecto se citó Comisión Tercera para el próximo lunes, con la expectativa de que ese cambio pueda darse de manera ágil y se puedan volverse realidad un trabajo que ha sido construido por profesores, estudiantes, en un trabajo muy interesante que ya lleva un par de meses trabajándose de manera muy constructiva en la universidad. En este Consejo Superior fuimos informados de violencia y de daños a las personas y a la infraestructura de la universidad. Nosotros rechazamos completamente cualquier violencia contra las personas, venga de donde venga, y daño a la infraestructura de la universidad. No tiene sentido hacer todo este esfuerzo en presupuesto para tenerlo que usar permanentemente en reparaciones de cosas que ya venían funcionando. Entonces, invitamos a la comunidad a hacer una protesta social que sea constructiva y que verdaderamente facilite la evolución. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando para el bienestar de la universidad y hacemos un llamado a que la universidad tenga normalidad académica para nosotros también poder tener normalidad en todas nuestras sesiones y cumplir este cronograma que nos hemos propuesto el día de hoy. Muchas gracias. Al respecto, y paralelas a las asambleas que se desarrollaron por facultades en las diferentes sedes, estuvieron circulando en las sedes unos enviados de la administración y dicen que con una serie de indumentarias extrañas, como ocurrió ya en 2 veces anteriores, llevaron un edicto que dice así: en nombre del Altísimo y de su Majestad Ronaldo II, su escudero Sir Williams Cristellón y el Consejo Directivo, en uso de sus facultades legales y extralegales, promulga el edicto número 000000000000003 del 18 de octubre del año 2019 de nuestro Señor. Primero,
Tras las denuncias sobre irregularidades y posibles casos de corrupción de parte del caballero caído en desgracia WMP, cuando éste se desempeñaba como director del Instituto de Experimentación de Enriquecimiento del Centro de Estudios, se reitera que fueron el Consejo Directivo y Su Majestad quienes hicieron la denuncia ante las autoridades y oidores del virreinato, sin ninguna presión y sin haber participado o disfrutado en modo alguno de las mieles en Teusaquillo ni de la fortuna de los dineros de los contribuyentes del virreinato. Segundo, se informa que Su Majestad Ronaldo II, por designio del Honorable Consejo Directivo, se irá de licenciamiento y su fiel y cuidadoso escudero Sir Williams Cristellón se encargará de los destinos del virreinato y el centro de estudios durante un mes. Tercero, bajo el principio de pan y circo, para los vasallos se avisa que se estudiará la posibilidad de convocar a Asamblea del Populacho para el año 2030 de Nuestro Señor, una vez las dependencias del Legislativo, Mamagallística y Desplanificación del Virreinato emitan concepto desfavorable y hagan sus correspondientes trámites por las comisiones primera y tercera del Consejo Directivo, para luego pasar a la correspondiente plenaria del Consejo Directivo y volver a hacer los trámites a los que haya lugar una y otra vez. Cuarto, ordénase a los delegados del Honorable Consejo Directivo seguir tomando el pelo y dilatando cualquier negociación en la mesa de desayuno creada con el populacho para garantizar la perpetuidad en el gobierno de nuestro soberano y cuidadoso círculo de Su Majestad. La consigna es la ley de no se puede, no es posible. La ley 30 del año 92 de Nuestro Señor no permite que los vasallos puedan opinar ni puedan pensar. Quinto, sobre los viáticos para los vasallos estudiantes, se aprueba para el año 2028 de Nuestro Señor en muestra de la magnanimidad y grandeza y además de la amplia bondad del Consejo Directivo. Sexto, frente a los falsos casos de corrupción que se inventan contra los directivos, los cuidadosos y honorables caballeros del Centro de Estudio y el Virreinato, el Consejo Directivo no se pronunciará. No se tiene nada que decir, máxime cuando las pruebas desaparecieron gracias a los designios de Nuestro Señor. Séptimo, frente al permanente maltrato de las fuerzas policivas de la Corona Real, tampoco habrá pronunciamiento alguno y se orienta a los directivos de sede dar órdenes de cerrar y salir corriendo de las mismas. Primero la protección del cuidadoso equipo de gobierno y después la de cualquier cosa. Octavo, se convoca a personalidades e intelectuales a firmar escrito que pretende rescatar la idoneidad de Su Majestad Ronaldo II para asegurar su reinstalación cumplido el mes de licenciamiento y asegurar desvirtuar las acusaciones infundadas que se le hacen a nuestro honorable hombre de ciencia y demagogia. Cesen los pronunciamientos de perversos e insensatos en contra de los mandatos de Su Majestad y la silla real. Aplíquese inmediatamente, dado a los 18 días del mes de octubre del año 2019 de nuestro Bueno, ahí está el edicto y está también el comunicado del Consejo Superior Universitario, pero aquí lo que tiene que quedar claro es que omitir también hace parte de la corrupción y omitir que la universidad tiene un serio problema, no salirle a ese problema, crear veedurías y dar una interpretación de lo que ocurre también es una deshonestidad. Entonces, haberle dicho a los estudiantes que se iba a hacer una asamblea universitaria y no haberla hecho a lo largo de la semana, haberle dicho a los estudiantes que efectivamente se va a resolver su problema de salidas técnicas y no haberlo resuelto, eso también es deshonestidad y a eso también se le llama corrupción. Así de fácil. Y cuando no se expresan los problemas al interior del Consejo Superior frente, por ejemplo, a lo que ocurrió esta semana con el plan de financiamiento, eso también tiene algún nivel de corrupción y por eso es que tenemos que de alguna manera manifestarnos, profesor.
Pues percibo que crece la indignación de la comunidad académica que está cada vez más informada y comprometida con la misma universidad y con el país. Estamos sintiendo que nos están tomando del pelo, algo que ya estaba aprobado como alternativa al escándalo de corrupción. Los directivos simplemente le han dado largas, le ponen trabas, y toda esa burocracia, ese mecanismo retardatario se sigue imponiendo. Y creo que las cosas ya están claras por culpa de ellos. Si esta semana no se aprueba la asamblea universitaria y el presupuesto para las salidas de campo, el lunes a las 6 de la mañana entramos en paro indefinido. Y eso lo propició, fue la misma dirección de la universidad. Ellos tienen las herramientas para sacar a la universidad de esta situación, para permitir la participación democrática de la universidad en la definición de las grandes políticas de la universidad, y no en bolsillos particulares, que es lo que ha propiciado la situación en la que estamos. Yo allí hago también una reflexión, y es el nivel de información o el tipo de información que reciben los consejeros. Lamentablemente, pues muchos de ellos no tienen contacto suficiente con esta vida universitaria, con la problemática de la vida universitaria, y mucha de la información que recibirán serán a través de sus asesores y la interpretación que los asesores le puedan dar, y a través de la administración de la universidad, que es pues el vocero más directo y filtrado por la interpretación que pueda dar la administración de la universidad a la situación que estamos viviendo. Entonces, cuando uno escucha hablar a la persona, a la doctora Claudia Puentes, quien es la que hace lectura de este comunicado del Consejo Superior, pues uno tiene como varios niveles para interpretar la cuestión y lo que allí se dice. Y es que definitivamente pareciera ser que estas personas no conocen lo que está pasando, o sea, que como que no han percibido la magnitud del problema que estamos viviendo, y en ello pues habrá que recordar que nosotros como funcionarios públicos tenemos pues 2 ámbitos en que podemos fallar, por acción o por omisión, y la omisión también de hacer más énfasis en el estudio de lo que está sucediendo, en comprender, en leer el panorama que está viviendo la universidad y el conflicto tan grande que tenemos en este momento, que es que convergen demasiados problemas, son muchos años de acumular problemas sin solución, que pues en este momento simplemente emergen por la situación de crisis que se está viviendo. Entonces, el llamado es que al que el Consejo Superior pues se quite un poco el velo por el que está mirando y observando la universidad, y trate de comprender, trate de dialogar con la comunidad, dialogar, hacerse presente. ¿Por qué no hacerse presente en las asambleas estudiantiles? Brindarnos su punto de vista y tratar de percibir nuestro punto de vista también, porque realmente no logra uno explicar de otra forma un comunicado tan escueto pero tan alejado de los problemas de la realidad y de la realidad misma de la autonomía universitaria. Se han quebrado todos los acuerdos que se ha hecho con la comunidad se han roto, no hay confianza, y se acrecenta cuando un comunicado de las altas instancias de la universidad dice que el documento fruto del acuerdo va a ser un insumo para el análisis. Eso resulta un poco ofensivo, sí, porque han puesto en esa mesa de diálogo a personas que se suponen tienen la competencia y tienen la capacidad de poder tomar allí y poder dirigir unos acuerdos para poderlos acoger. Entonces tal vez se han equivocado en los delegados, tal vez es que las personas que han puesto en esa mesa no lo representan. ¿Qué es lo que está pasando realmente para que haya un divorcio tan grande en lo que se habla en una mesa y lo que un Consejo Superior acoge? María Eugenia, han demostrado su ineptitud. Bien, ante esta situación, cabalguemos con Fidel. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre,
En el terreno nacional, pues hay varias cosas, pero vamos a darle prelación a alguna de ellas. Hay que mencionar que efectivamente ya fue seleccionado el consorcio que trabajará el metro de la ciudad de Bogotá, ¿Para bien o para mal? sin la presencia de los miembros de control que debían haber estado en ese proceso. Se cayó la ley de financiamiento, efectivamente ya fue echada atrás por la Corte Constitucional. Ayer mismo ya se entregó el nuevo texto que dicen es el mismo que se entregó el año anterior, con algunas profundizaciones. Crónica de una muerte anunciada. Y finalmente tenemos 2 movilizaciones que se están desarrollando en el Cono Sur, una en Chile, otra en Paraguay, pero hay una crónica que nos han enviado desde el Ecuador que no podemos dejar por alto, y es una crónica que hizo nuestro director Luis Alfonso Martínez, que tiene que ver con lo ocurrido durante estas 3 últimas semanas en nuestro vecino país, el Ecuador, y allí va la crónica. Es miércoles 9 de octubre y el Ecuador amanece paralizado por 8º día consecutivo. Los bloqueos van en aumento en todo el país y las marchas siguen creciendo, alimentadas por los buses, volquetas y caudalosos ríos de caminantes que desde todos los puntos cardinales siguen llegando a la capital. En Quito, 2 universidades privadas, la Católica y la Salesiana, y una pública, la Central, han abierto sus puertas y sus brazos para recibir a los manifestantes. Ellas canalizan la copiosa solidaridad nacional con la protesta, enormes cargamentos de alimentos, cobijas, ropa, elementos de aseo y medicinas. Profesores y estudiantes se han volcado por completo a acoger, alimentar y curar a los manifestantes. En los alrededores, decenas de espontáneos carros de ayuda humanitaria ofrecen a los viajantes sopa, arroz, avena, pan, fideos. El presidente Moreno sigue obstinado en no derogar el decreto de alza en los combustibles, repitiendo hasta la saciedad el inverosímil relato de que las protestas, más que un reclamo popular, constituyen un intento de fuerzas opositoras por desestabilizar la democracia. Correa nada tiene que ver. Yo, como le había repetido, 10 años de Correa, nosotros no hemos tenido ningún apoyo de Correa al sector agrícola, sector indígena del campo, no, ninguna ayuda. Él hizo carreteras, sí hay que reconocer también, pero si el campo no produce, ¿cómo transportamos nuestros productos por esas carreteras? Ya. Ahí tenemos unas bonitas carreteras, pero solo sirve para pasear. Ya. Nada más. Ya. Pero el campo no está abandonado. Conforme crece la protesta, crece también la represión. Los heridos y detenidos ya se cuentan por cientos. Un joven perdió un ojo por el impacto de una bomba de gas. En los registros oficiales constan alrededor de una docena de muertos por asfixia, por el impacto de los proyectiles de gas, por las estampidas o por precipitación, como llamó la ministra del Interior al asesinato de 2 jóvenes a manos de policías que los arrojaron desde un puente. El martes los manifestantes ya habían sufrido una emboscada cuando a las puertas de la Asamblea Nacional la policía y el ejército les invitaron a entrar para luego disparar en el interior del recinto una descarga de gases lacrimógenos y vomitivos que provocaron una estampida mortal. Mientras tanto, 2 gamonales de la provincia del Guayas, Nebot y Viteri, habían convocado a una marcha por la paz y la democracia en la capital portuaria, Guayaquil. Inmaculadas camisas blancas y globos azules eran el marco en el que estos próceres vertían todo su racismo, advirtiendo a los emponchados que no pondrían un solo pie en su orgullosa Guayaquil y exhortándoles a regresar y a quedarse en su páramo. ¿Qué pasaría si es que nosotros, por ejemplo, los indios, los sucios, como dicen ellos, no mandáramos los productos? ¿Qué comería ella? Ella, claro que no sabe cómo es la agricultura porque no se agacha el lomo, no trabaja, no sabe. Mientras el país se agita con la protesta popular, todas las cadenas nacionales de radio y televisión transmiten en simultánea, durante horas interminables, las imágenes de la áurea marcha y las opiniones abiertamente clasistas de sus participantes. Si por acaso alguno de los límpidos marchantes logra colar algún comentario en contra de las medidas económicas, los periodistas lo cortan sin empacho para recordarle al aire que no están allí para criticar al gobierno, sino para luchar por la paz. Con razón, en el Ecuador la expresión prensa corrupta hace parte del vocabulario cotidiano de su gente. ¿Radio Libre de Bogotá? No, ¿No? Es que son corruptas, no hacen pasar nada, de gana es conversar.
No pasa nada lo que está pasando aquí, todo tapa, todo oscuro. Y al lado de la marcha por la paz, las Fuerzas Armadas, precautelando la democracia, por supuesto, lanzan bombas contra una contramarcha que intenta hacer oír su voz en una ciudad de mayorías conservadoras y arribistas. Mientras tanto, los manifestantes en varios lugares del país suman decenas de policías y militares retenidos, que invariablemente son entregados luego, sin un rasguño, a organismos de derechos humanos. El mismo miércoles la organización indígena reta a la prensa a mostrar la realidad completa y logra que se transmita en directo una multitudinaria asamblea en el ágora de la Casa de la Cultura de Quito, en la que el pueblo indio del Ecuador expresa su rechazo a las negociaciones no autorizadas de algunos de sus dirigentes con el gobierno y ratifica su determinación de continuar la protesta hasta que el decreto sea derogado. En cada lugar de concentración se realizan pequeñas y grandes asambleas en las que se delibera sobre la situación y sobre las estrategias más eficaces. Como si de un efecto telepático se tratara, en cada una de ellas se repite el mismo mensaje: somos pueblos de paz, tenemos que demostrar que no somos como ellos. El jueves 10 se repite el escenario: ríos de colores, nubes de humo, estallidos de terror, gritos de dignidad. El viernes 11, una gigantesca y colorida masa de jóvenes, madres con sus niños envueltos en la espalda, estudiantes, orgullosos guerreros y guerreras de la tierra, colma las calles del centro y camina hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional en la avenida 12 de octubre con consignas contra el paquetazo, contra Moreno, contra la violencia, contra el Fondo Monetario Internacional. A las 11 en punto de la mañana, como si se tratara de un planificado y macabro ritual de guerra, se desata de repente una tormenta de gases y granadas de aturdimiento que dispersa la marcha entre gritos de pánico y llamados al coraje, a no correr, a resistir. Al ataque le sigue la persecución del trucutú. Un enjambre de estudiantes y profesores de medicina corre a atender los llamados de auxilio que se oyen cada minuto. En las calles aledañas se organiza la resistencia. Todo objeto se convierte en trinchera, en escudo, en arma. Por cerca de 4 horas se prolonga la batalla de bombas y granadas contra palos, piedras, máscaras antigas artesanales y cuerpos inermes. Un extenuante pulso entre el terror y el arrojo. Hacia las 3 de la tarde los policías parece que se van quedando sin municiones y la represión remite. Una columna de Sinchi Warmicuna, mujeres valientes, abre una zanja entre la multitud para ponerse al frente y hacer avanzar la marcha. De pronto, el arribo providencial de otro río de gente multicolor a espaldas del cerco policial cambia la correlación de fuerzas, obliga a los acorazados a retirarse y permite el avance de la inmensa marea humana hasta las puertas de la Asamblea Nacional. Los pulmones de decenas de miles de almas de frente radiosa que colman las calles hasta donde alcanza la vista se llenan con el aire del triunfo y lo exhalan en consignas que reivindican sus derechos y apelan a la empatía de policías y militares, tan indios, tan mestizos, tan pueblo como cualquiera de los alzados. Los policías ofrecen la paz a cambio de que los manifestantes no traspasen la frontera de la asamblea. Los líderes de la CONAIE llaman a la multitud a la calma y a la paciencia, mientras buscan una negociación con los comandantes y con los representantes de la ONU y del gobierno. Durante un lapso de más de 1 hora, 3 helicópteros aterrizan en la terraza de la asamblea, transportando, según creemos, a los posibles negociadores. En realidad, los aparatos están descargando nuevas municiones, que poco después son disparadas en simultánea y desde todas las direcciones en contra de la desprevenida multitud. Y de nuevo la estampida, y de nuevo la guerra. Mientras los heridos son trasladados por los manifestantes al hospital militar, hombres muy jóvenes ofrecen, temerarios, su vida en el frente de combate. Vándalos, dirán algunos. Muchos de ellos apenas más que niños, viviendo en un mundo que les niega las oportunidades, exhiben un pasmoso desprendimiento hacia sus vidas y al hacerlo, se convierten en un escudo para salvar otras vidas, nuestras vidas. Y detrás de ellos, gentes de todas las edades, razas y condiciones,
padres de familia, oficinistas, de terno y zapatos de cuero, despeinados y sudorosos, con las manos crispadas, llenas de piedras y de justa rabia. El centro de Quito termina convertido en un catastrófico escenario de guerra. Llantas y troncos quemados, piedras, escombros, señales de tránsito, adoquines y mobiliario arrancados y convertidos en trincheras. El sábado 12 de octubre, día de la interculturalidad, la paradoja se hace carne y sangre. La ciudadanía amanece indignada por la traición. Los habitantes de los barrios de la capital se suman espontáneamente a las protestas, bloquean las calles y caminan en masa hacia el centro de la ciudad. Manifestantes enardecidos o infiltrados enviados a sabotear la protesta, vaya uno a saber, incendian la sede de la Contraloría. El gobierno, dando una nueva muestra de su astucia y de su talante democrático, decreta el toque de queda a partir de las 15 horas en Quito y los valles circundantes. En las cadenas de televisión y en la única emisora de radio que transmite los acontecimientos, se multiplican los llamados al uso de fuerza letal contra una protesta que los encopetados analistas describen como un ataque delincuencial a la democracia y a las instituciones. Sin embargo, las protestas y bloqueos no cesan. La ciudad está en manos de los manifestantes y queda en evidencia la incapacidad del gobierno y de las Fuerzas Armadas para mantener el control del territorio. La represión se escala con el uso de otras armas que causan peores daños, perdigones y bombas recalzadas que dejan numerosos heridos de gravedad. Esperemos que este gobierno ya tome las decisiones ya para que todo el mundo quedemos en paz en el Ecuador ya. Pero es fatal esta guerra contra nuestros propios hermanos que nos está pasando esto. No, ahorita en este momento están utilizando lo que es más perdigones y como les digo, gas poco, pero la mayoría es gas perdigones nada más. Desafiando el toque de queda, pequeños grupos de manifestantes espontáneos recorren la ciudad con sus cacerolas y rinden homenaje a los hermanos indígenas a las puertas de las universidades. Esperamos que esto llegue a la prensa. Somos habitantes de los sectores aledaños a las universidades, estudiantes, familias normales, que no somos ningunos delincuentes, que no somos ningunos narcotraficantes, no somos de la FARC, no somos Latin King, no somos nada de esas cosas que están mintiendo. Pero, ante todo, queremos agradecerles, queremos demostrarles nuestro apoyo, queremos decirles que estamos con ustedes y vamos a estar con ustedes. El domingo 13, con el recuerdo de los 3 presidentes derrocados por el pueblo silbándole en la oreja, el presidente ofrece finalmente sentarse a dialogar con la dirigencia indígena y se ve obligado a aceptar la exigencia de que la reunión se transmita en directo. Que en breves minutos está por dialogar el presidente Lenín Moreno, sobre todo con cada uno de los líderes indígenas, y eso hay que verlo, eso hay que llamarla a la gente que por favor espere. Tras un día entero de incertidumbre, finalmente se inicia la transmisión. 5.000 almas expectantes en el Ágora y 14 millones en todo el país esperan el debate frente a sus pantallas con el mismo interés que si se tratara del partido de la Selección Nacional de Fútbol en la final de un mundial que nunca ha llegado a disputar. A instancias de la ONU y de la Conferencia Episcopal se inicia el diálogo. Uno tras otro, los presidentes de las distintas nacionalidades, con su lenguaje sencillo y verdadero, le dan al gobierno y a la ciudadanía una cátedra de economía y, sobre todo, de dignidad. A su turno, los representantes del gobierno repiten sus trilladas argucias. Varias cosas van quedando claras. El alza de los combustibles fue una medida improvisada y lesiva para el interés nacional. Existe un sinfín de alternativas para paliar el déficit fiscal, como recuperar las deudas que le fueron condonadas a los grandes capitales, desmontar las cuantiosas exenciones tributarias a las transnacionales petroleras y mineras o reducir los exorbitantes salarios de los altos funcionarios del Estado. Queda claro que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad, que deben ser investigados y sancionados. Al cabo de la primera tanda de intervenciones, las redes sociales sentencian una goleada incontrovertible, 10-0 a favor de los indígenas. Durante el receso, y antes de conocerse el resultado de la negociación, el Ágora es ya una sola fiesta, como cuando los jugadores han dejado la piel en la grama y ya no importa el marcador. El recinto retumba rítmicamente con las arengas, el bramido de los churos y los cantos de resistencia.
barbudos, carajo, trajeron tus espadas, carajo, para robarnos el oro, carajo. Al cabo de una larga espera, en la pantalla vuelve a aparecer el mediador de la ONU, anunciando que las partes llegaron a un acuerdo. Se expedirá un nuevo decreto que dejará sin efectos el 883 y se crearán comisiones para acordar entre las partes las medidas sustitutivas correspondientes. No bien el orador anuncia la derogatoria, el auditorio y el país estallan en júbilo. En el Ágora, en el Parque del Arbolito, en cada barrio, en cada plaza de ciudad o pueblo, de los corazones brota un caudaloso torrente de alegría. Improvisadas bandas de música tocan bajo la luna los ritmos nacionales mientras la gente canta y baila en círculos a su alrededor. Todos sonríen, se abrazan, se felicitan, se dicen a gritos que sí se pudo. En el Ágora se abren los micrófonos para que una larga fila de oradores entregue su mensaje a un enorme auditorio de corazones encendidos. El balance, aunque exaltado, es certero. El movimiento indígena y popular se trazó un objetivo, la derogatoria del 883, y lo logró. Y con ello evitó, por el momento, un deterioro sensible de los ingresos y de la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. Y a este suma otros logros significativos. El movimiento se posicionó, tras esta batalla, como una voz poderosa en el debate nacional, que podrá hacer contrapeso a los intentos de un gobierno desprestigiado por seguir imponiendo medidas económicas y sociales antipopulares. Los múltiples y vigorosos liderazgos indígenas se perfilan como alternativas reales de poder hacia las próximas elecciones locales y nacionales. Las Fuerzas Armadas y de Policía han quedado en una situación de legitimidad muy precaria y se ha abierto una brecha con la ciudadanía que solo se podrá remendar cuando se realice una profunda reforma a estas instituciones. Los ministros, a cual más, han quedado seriamente cuestionados por su negligencia, por su falsedad y por su participación en crímenes de lesa humanidad. Los medios de comunicación corporativos han quedado aún más desacreditados y su capacidad de manipulación se sigue reduciendo. Cada vez queda más claro para la gente que el Fondo Monetario Internacional es el cerebro de las políticas sociales y económicas impopulares y que las transnacionales son depredadoras voraces. El pueblo ha ganado una clara conciencia y una enorme confianza en su propio poder. Y ha quedado dicho, fuerte y claro, la verdadera democracia es aquella en donde el pueblo manda y el gobierno obedece. También son muchas las conquistas que quedan pendientes. Cuenta aparte de los infiltrados que los gobiernos y fuerzas oscuras introducen en las marchas para torpedear y restar legitimidad a la protesta, la violencia iracunda de algunos manifestantes debe llamarnos a reflexionar sobre la descomposición de nuestras sociedades y sobre la frustración acumulada que provoca tales desmanes. Y corresponde al movimiento social y a la ciudadanía seguir cultivando el espíritu de lucha digna del que dan ejemplo los pueblos indígenas. Queda pendiente que se investiguen y sancionen los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Policía contra los manifestantes y que sus responsables políticos, los ministros, sean removidos de sus cargos. Queda pendiente también la mayor parte de las reivindicaciones consignadas en la agenda del movimiento social, en las que habrá que seguir trabajando sin descanso. Entre ellas, transparentar y reversar el acuerdo suscrito por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que tras esta estruendosa derrota empieza pronto a resurgir con la reforma tributaria presentada a la Asamblea Nacional el pasado viernes 18 de octubre y con el paquetazo de lesivas reformas laborales anunciadas por el gobierno. Sigue pendiente también el poner freno al extractivismo depredador y desarrollar una política eficaz para el fomento de la economía campesina. Sigue pendiente derrotar la desigualdad, la exclusión y el racismo y sus dolorosos efectos sobre gran parte de la población. Habrá que seguir trabajando en el desarrollo de medios de comunicación propios que agrieten y desborden el cerco mediático y saquen a la luz la otra verdad, nuestra verdad. Debe mantenerse el esfuerzo para que las dirigencias sigan respondiendo al colectivo y no entreguen la lucha a cambio de dádivas personales o ambiciones de poder.
y debe resolverse el acertijo sobre cómo articular la lucha indígena con la de las organizaciones sindicales y las fuerzas políticas progresistas sin que la primera termine cooptada e instrumentalizada por las segundas. La lucha es larga y es dura y queda aún mucho por caminar. Otra América es posible y aquí está en construcción. Este fue un reportaje de Luis Alfonso Martínez para Univertopías. ¡Que viva la resistencia, carajo! De los pueblos y comunas, carajo. ¡Que viva la resistencia, carajo! De los pueblos y comunas, carajo. Bloqueando muchos lugares, carajo. Conseguimos el respeto. Gran ejemplo que nos dan los compañeros ecuatorianos, ahora el gran ejemplo lo está dando el pueblo chileno. Y no podemos dejar pasar esta emisión sin recordar que este fin de semana tenemos elecciones y que a pesar de eso, morimos de viejo y no aprendemos. Por Germán Torres. Hoy me pregunto, señores, ¿por qué he sido tan pendejo? Que en asuntos de política muero de viejo y no aprendo. Falsas promesas me aguanto, vuelvo y me como sus cuentos, y aún presintiendo el engaño, otra vez voto por ellos. Cada 4 años lo mismo. Se aparecen por el pueblo. Vienen y me hablan bonito, me echan el brazo al pescuezo, me invitan a comilonas, a bazares y festejos, y hasta el cielo me prometen para que vote por ellos. Tantos años aguantándolos y creyéndome sus cuentos, que nos suben los salarios, que nos bajan los impuestos, que habrá más educación y más salud para el pueblo, sabiendo que son mentiras para otra vez convencernos. Pero si me hablan bonito, yo de incauto otra vez creo. No importa si fue ese mismo que me jodió con impuestos, que me negó la salud con 100 leyes y decretos y reparte entre los ricos el dinero que es del pueblo. El que de grandes extensiones de tierra es único dueño, mientras para el que trabaja, un lotecito es solo un sueño. Los que la pensión me niegan, vulnerando mis derechos, y con torcidos contratos tienen sus bolsillos llenos. No sé cómo es que aguantamos tanto corrupto viviendo del dolor y de las lágrimas del trabajador honesto. No me explico lo que hicieron para convencernos de nuevo y que por años nos tengan comiendo lo que sabemos. Ya mi país tocó fondo con tanto politiquero. Los que con enormes sueldos van a dormir al Congreso. Los que acomodan las leyes a conveniencia. Pues como el tiempo es tan corto, nos vamos con las frases de la semana y terminamos con el pueblo chileno estando con Silvio Rodríguez. Estela Ortiz, presidente Corte Constitucional. Cae toda la ley 1942 de 2018. Con relación al resto de artículos que están contenidos en la ley 1943 del 2018, la Corte decidió declararlos inexequibles por vicios de procedimiento en su formación. Esa inexequibilidad surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2020, a fin de que el Congreso, dentro de la potestad de configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los... Wilson Arias, senador del Polo Democrático, contratación por horas. De modo que lo que vamos a tener inexorablemente es que si se aprueba esa reforma, mañana la mayoría de los empleadores van a conducir la contratación a aquella por horas, por debajo del mínimo. Es más, pueden perfectamente distribuir el mismo salario mínimo dedicado a un trabajador a medias jornadas de 2 trabajadores, y por ese solo hecho, sin mermar nominalmente el salario, deja de pagar la misma seguridad social y obtiene una ganancia adicional
Luego esa propuesta lo que va a conducir es a lo mismo que condujo, por ejemplo, las órdenes de prestación de servicios que se prometían para sectores muy localizados del mundo de la producción y hoy son los que se han generalizado. Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Ética electoral. Un llamado a la ética pública, a la ética electoral, que me parece tiene un grave déficit en nuestro país. Martínez Darío, director del diario El País de Cali. Haré lo imposible. Yo creo que a Cali no le conviene que Jorge Iván Ospina sea alcalde otra vez. Y voy a hacer todo lo posible para que él no sea alcalde otra vez. Diputado de Antioquia, Luis Peláez, M. Dijeron que no había riesgo. Ellos dijeron que no había riesgo y miren lo que pasa. O sea, ahí está la prueba de que hay riesgo que uno denuncie la corrupción en este país. Margot Largo, candidata al Consejo de Bogotá por las FARC. Nadie me presta un peso. Hemos tocado puertas a diferentes bancos y siempre la respuesta ha sido un no rotundo. Iván Serrano, de Noticias 1. Pavimentación en barrio La Fortaleza. La pavimentación sería cambio de votos para el candidato al Consejo por Cambio Radical Samuel Arrieta y su fórmula de edil Liliana Bernal. La propaganda electoral de los dos abunda en las viviendas de los beneficiarios. Eurideces Cortés Odiana de las AUC en Caldas. Mi testimonio en la W. Testimonio mío en la corte inicialmente era para aclarar o desmentir a Alberto Guerrero o Pablo Hernán Sierra en cuanto a lo que él dice ser fundador del bloque Metro de las Autodefensas. Inicialmente ese era mi testimonio del que yo hablé con los abogados Diego y con otro abogado. Pero luego apareció que un testigo, Carlos Enrique Vélez, que fue quien me contactó y me puso en contacto con los abogados, estaba pues presto a dar una declaración ante la corte sobre algunos ofrecimientos que le había hecho Pablo Hernán Sierra y el senador Cepeda. Magali Ávila, activista de derechos humanos de Chile. Abuso contra el pueblo. En realidad son amenazas. El gobierno de Piñera, pero los anteriores gobiernos desde la dictadura están abusando de las personas en Chile. Abusos laborales, económicos, con leyes que van contra el pueblo y siempre favoreciendo y beneficiando al empresariado. Canción de Silvio Rodríguez, Santiago de Chile, arreglo de Eduardo Ramos. Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo sempiterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado.
los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de 4 cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Con esto nos despedimos los insensatos y perversos de Univertopías, no sin antes agradecer al ingeniero de sonido Jairo Buitrago, a la Academia Luisa Calvo y a todos los que nos colaboran de una u otra manera. Nos vemos en 8 días. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital. Por una educación como derecho y bien común. Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.